Buenas noches y bienvenidos un día más a Mensajes de Orión. Buenas noches, Momen. Hoy directamente. ¿Cómo estás, Airet? Pues ahora estamos en modalidad podcast. Es muy probable que continuemos en esta modalidad Sí, y bueno, pues está bien, porque de esa manera también ponemos atención, aprendemos también a desarrollar más la atención de quien nos está hablando, ¿no? Y porque ya las imágenes de los celulares y de las pantallas nos tienen muy absortos y de repente exacto. volver a alguna opción tipo radio siempre es muy positiva, ¿no crees? Sí, claro. Además, yo empecé Mensajes de Orión con esa intención, ¿no? Que fuera todo formato podcast. Por eso me gusta tanto la plataforma de iVoox también, que sabéis que tenemos algunos programas allí, los de ovnis también que estoy terminando de subir, voy subiéndolos cada 15 días. Y la Sí. verdad es que el formato podcast tiene su magia. Ya lo hemos hablado muchas veces, ¿no? Yo, Ujú. yo creo que cuando se hace formato podcast, aunque ya nos conocéis, ¿no? A nivel físico, yo creo que te sueltas más, ¿no? No es lo mismo que Sí. estar en el vídeo, que estás ahí un poco, ¿no? Guardando la compostura o guardando la imagen. Yo creo que el Ujú. formato podcast ayuda a que se pueda decir todo lo que queremos decir, ¿no? Porque hay veces que estamos más pendientes de, sobre todo yo, a lo mejor del entorno, con los animales, ¿no? Un poco con las luces, ¿no? Y a veces nos olvida lo que es el contenido. Entonces yo creo que lo que hemos dicho muchas veces, que el formato podcast, yo creo que es lo nuestro, ¿no? A mí, sinceramente, me gusta más. Y también apoyo lo que tú dices del tema de las pantallas. Yo creo que ahí Sí. estamos un poco en sintonía de energía, ¿no? Cuando hablamos la última vez y dijimos, sí, formato podcast. Precisamente por eso, ¿no? Porque es que la gente tampoco va a estar mirando ahí la pantalla, porque al fin y al cabo lo va a dejar y nos va a escuchar lo que Sí, estamos tenemos, diciendo, ¿no? tenemos que, totalmente de acuerdo, tenemos que salir un poco de la forma y entrar más al fondo, ¿no? Más fondo y menos forma, porque las formas a veces son muy engañosas. Y creo que este tipo de formatos siempre son muy sanos porque creo que hay una sobreestimulación de los sentidos en esta época. La ha habido desde que existe la TV, pero ahora con la pantalla de los celulares está pasando mucho peor. Mm. Y yo, a ver, también está bien, ¿no? Que la gente a lo mejor nos haya conocido, ¿no? Que nos haya puesto cara, pero yo creo que está bien lo que dicen, ¿no? Seguir un poco con la energía, ¿no? Del formato podcast precisamente para alejarnos un poco de lo que son las pantallas. Entonces, bueno, yo creo que está bien así y a mucha gente le gustará también este formato y que sigamos así en este formato. Y bueno, yo si he hecho algún vídeo ha sido porque no he tenido más narices, porque yo al principio también estaba un poco reticente a salir en la pantalla, ¿no? Y bueno, que a mí en resumidas cuentas me gusta mucho el formato podcast y el formato radio, que es lo que, ¿no? Que es lo que, la intención con la que empecé. Y Ujú. yo creo que vamos a entrar en materia. Hoy, bueno, Sí, ya no sé si visteis la primera parte de conciencia que hicimos, Momen y yo, y a ver, realmente, bueno, los que visteis el vídeo de conciencia, bueno, ahí comentamos que seguramente todos los vídeos que vayan a surgir después sean de esto, del tema de la conciencia, porque es lo que toca hoy en día, ¿no? Pero vamos a ir dándole, pues bueno, pues para que no sean todos tan monótonos, ¿no? La conciencia, la conciencia, la conciencia, pues vamos a ir llevándolos por nuestro terreno, ¿no? Por los temas que más nos gustan, porque realmente también tiene que ver, ¿no? Es por sí. eso que bueno, que esta noche vamos a hablar de, bueno, más que hablar de conciencia esta noche, vamos a tomarla, ¿no? Con el tema de Jesucristo. Ujú. Ya que, bueno, lo dijimos en el vídeo anterior y que íbamos a enfocar el tema de la conciencia al tema de Jesucristo, ¿no? Bueno, lo primero, Momen, antes de empezar, felicitarte el cumpleaños, que hoy es el cumpleaños de Momen, aunque bueno, lo veréis en diferido, no vais a saber realmente qué Ujú. día es su cumpleaños, Quedará como un misterio. Ujú. quedará en misterio. Y bueno, también darte las gracias, ¿no? Por haberme hablado del tema, ¿no? Por haberme ayudado a investigar sobre ciertos aspectos que no conocía, ¿no? Como el tema de Cachemira.
de Sí. Jesucristo y Cachemira, que es lo que va a girar un poco el programa de esta noche. Bueno, me has abierto un mundo total, te lo dije esta semana, y la verdad es que más que hablar de este tema, Sí. la verdad es que me surgen muchas preguntas, ¿no? Y me gustaría saber qué piensas sobre todo esto. Ahora iré empezando. Porque claro, realmente, como hay tantos aspectos que quiero tocar muy bien, no sé por dónde empezar. Pero bueno, como he comentado, el programa de esta noche nos vamos a basar realmente en el libro de Andreas Faber-Kaiser, el de Jesucristo vivió y murió en Cachemira. Sí. Y bueno, antes de empezar en el tema, porque te invité a que vieras el vídeo que hice yo junto a Isaac, Vega y Sirio sobre la procedencia o quién era Jesucristo, ¿no? Y antes de entrar en el tema de Jesucristo y Cachemira, tus impresiones sobre ese vídeo que viste, los comentarios que pudiste leer y demás, ¿qué Yo, me dices? pues yo creo que Jesús es una figura primordial en la historia de la humanidad reciente. Entonces, siempre que se hable de las muchas vertientes y formas que hay de abordar su historia y su tema, siempre va a ser algo que va a mover muchísimas personas, muchísima masa incluso. Puede llegar a ser masivo cuando se habla de este ser, de este hombre. Y creo que toda percepción va relacionada con la historia que uno tenga en relación a esta historia o de tu historia personal y de tu educación, ¿no? De cómo cómo te han enseñado a percibir esta historia de Jesús. Hay muchas historias, hay muchas maneras de verlo, de entenderlo, tiene diferentes grados de profundidad y bueno, pues yo pienso que todo es respetable, ¿sí? Todo también es debatible hasta cierto punto, pero más que nada yo creo que lo más importante es que la historia quedó ahí y algo muy importante. Nosotros aquí en México, por ejemplo, tenemos una gran fe, muchos de los mexicanos, que es además de Jesús, la Virgen de Guadalupe. Ujú. Que para mucha gente, pues esta Virgen es una cuestión inventada, es un invento por parte, pues, de algunas personas y de los españoles, ¿no? Que de alguna manera quisieron meter en la religión para, para de alguna manera también generar un equilibrio en este país o en ese momento, en la formación de este país, porque había muchas cosas que estaban ahí, pues desequilibradas, ¿no? Y quisieron encontrar un equilibrio a través de ello. Pero, fíjate muy bien, yo creo que ya las figuras más allá de lo histórico y más allá de lo que se puede comprobar o no, yo creo que también tenemos que quedarnos con la parte del, de la magia y de la parte de lo que se crea energéticamente con una figura. Por ejemplo, en el caso de la Virgen de Guadalupe, alguna vez un chamán mexicano me dijo, o nos dijo a un grupo de personas, dicen, bueno, yo sé que mucha gente no cree en la Virgen, él tiene una Virgen ahí, y dice, les conviene más creer que no creer. ¿Por qué les conviene creer? Porque somos tantos los que creemos en ella que ya le hemos dado vida. Entonces, por eso es importante tomar en cuenta que no vamos en contra de ninguna de las creencias de nadie y que a final de cuentas lo que nosotros plasmemos o platiquemos aquí simplemente es otra vertiente de las muchas que hay sobre la vida de Jesús. Sí. Eso creo que es muy Y importante. a lo mejor, ¿no ven? Puede decir alguien, bueno, lo que vais a plasmar esta noche, de alguna forma o de otra, desmonta completamente la creencia, ¿no? Que se tiene de la religión cristiana, ¿no? Que viene después de todo de la vida de Jesús, ¿no? Sí, Que puede decir, bueno, no, sí, sí, se puede tratar desde el respeto, ¿no? Como pasó en el programa que te invité a escuchar sobre quién era Jesucristo. Pero claro, sí, eso puede haber gente muy cerrada que diga, no, no, si es que con el libro de Cachemira, de Andreas,
estáis desmontando completamente, o sea, cambiaría todo el Sí, rumbo de la historia, ¿no? Si realmente ocurrió, ¿no? Lo que dice en el libro. Yo, el libro, antes de seguir, de momento no lo he leído, lo tenía en formato PDF, pero lo he comprado, está en camino. Agradezco también al chico que me lo ha vendido, ¿no? Y del rato que hemos compartido también, porque me ha dicho también cosas interesantes, ¿no? Y hemos estado hablando del autor, que tampoco quiero dejarlo en el olvido, quiero también, antes de entrar en el tema, hablar un poco de este autor, ¿no? ujú. Entonces, ¿qué me dices, no, de esto? ¿Se desmontaría una creencia? Yo creo que en parte sí y en parte no, Yo porque, creo que, no sé, alguien que sea flexible lo puede complementar a su creencia, es que pero creo hay gente que, un poco más cerrada, y lo sabes. claro, creo que el problema no son las teorías ni las vertientes, el problema son las personas y sus conciencias, ¿no? Una conciencia de una mente de un solo boleto, pues simplemente va a tener una sola opción. Pero cuando tú aprendes el multipensar o abres tu mente a múltiples dimensiones o posibilidades, es cuando tú te puedes permitir, ¿sí? Flexibilidad mental, neuronal, como le queramos llamar, cerebral, etcétera. Y entonces cuando estamos en eso, podemos de alguna forma observar de una manera más objetiva y más justa y más neutra las cosas. Entonces yo creo que primero tenemos que partir de ahí. Cuando tenemos una mente polarizada, es poco probable que podamos realmente definirnos claramente ante una situación, ¿sí? Entonces, y más en una situación que conlleva un cariño tan grande que muchos de las gentes que han seguido la vida de Jesús le tienen. Y más por lo que decía yo, si a los 5 años a ti te dan a besar la cruz y te dan una historia y te la entregan en el catecismo y te la entregan a toda hora y te la repiten durante 10 años de tu vida y te llevan a la iglesia y el padre te lo repite 30 años de tu vida, pues es lo que vas a tener muy grabado en tus redes neuronales, en tu percepción y en tu conciencia. Entonces Claro. es ahí la cuestión, ¿no? Y no es juzgar, simplemente son personas que esa es su experiencia, ese es su entendimiento y está muy bien, ¿no? Ahora, Claro, Jesús es realmente, y eso lo digo con todas sus letras, un misterio de misterios en la tierra. Ahora, claro. Jesús tiene una situación interesantísima. Una, que es su historia en sí misma, los evangelios, ¿sí? Que ya en sí son maravillosos y extraordinarios. Y también está la parte perdida, lo que denominan como los años perdidos de la vida de Jesús, en los cuales, pues, las últimas referencias de él son hasta casi los 12, 13 años, y después desaparece y vuelve a aparecer nuevamente. Es como si se hubiera perdido 7 capítulos de un libro, haz de cuenta, y del capítulo 3 brincas hasta el capítulo, no sé, 14, ¿no? Y Y ahí ya viene la primera pregunta. ¿Por qué? exacto, ¿Por qué? exacto. Sí, no solo por qué, sino también viene una pregunta muy importante, ¿no? Que va más allá del por qué, el para qué. ¿Con ¿Sí qué me explico? intención? Exactamente. El para qué y el por qué, como tú dijiste, también es correcto. El por qué, el para qué y el dónde quedó esta información y bueno, tantas cosas, ¿no? Porque la vida de un ser tan importante tenía que haber sido tomada en cuenta paso por paso. Yo sé que no es fácil, no está sencillo, pero voy a poner un ejemplo. Hablando, por ejemplo, del budismo, ¿sí? El Buda vivió cerca de 80 años. El Buda, en cuanto él empezó a dar sus enseñanzas, él logra la iluminación. Y después empieza a juntar a sus monjes, a sus seguidores, y empieza a enseñar. A partir de ahí, el Buda ya se iluminó grandecito, ¿eh?
O sea, ya estaba grande, o sea, ya era un cuate de 30 y tantos años también. Y cuando él empieza su prédica, o bueno, su enseñanza, son años y años y años de registro, casi casi diario, de lo que decía, de lo que hacía, de todo esto. Entonces hay un registro impresionante de la vida de Buda, casi casi paso por paso. Vivió 80 años hay cuestiones que hablan de él desde ese momento, desde que empezó con sus alumnos, hasta el día que murió. Entonces es Sí, y tremendo. fíjate, Buda pudo hacer eso porque no está, o sea, Buda no estaría en el punto de mira, ¿no? Sería Y dejó, un monje, sería un monje budista más, ¿no? Y eso, prácticamente no estaba en el punto de mira, entonces él pudo desarrollar su enseñanza y su vida de pues alguna manera, ¿no? Más tranquila, sin realmente, llamar la atención. realmente estamos hablando de 500 años antes de Jesús. O sea, estamos hablando de 500 años antes de Jesús. Y entonces, bueno, una cosa que tenemos que entender entre paréntesis es que la santidad, la divinidad, la iluminación es una cuestión natural en los seres humanos y es una cuestión natural en llegarla a desarrollar en algún punto de tu evolución y de tu conciencia. Y que ha Claro, habido que varios, aquí nadie es más importante que nadie. Te refieres a eso, Momen, que todos esa tenemos es la una, capacidad de desarrollar esa lo, conciencia y esa magia. lo que hay es grados evolutivos y hay grados también de conciencia. Y a lo largo de toda la existencia de los seres humanos, y a lo largo me atrevo a decir, del cosmos mismo, ha habido seres de gran envergadura espiritual, ¿sí? Y energética, no nada más en planeta Tierra, también en otros planetas. Pero es otro tema que no venimos a hablar hoy, pero sí es importante que nos quede claro que ha habido varios grandes avatares, varios Boshivatas, ha habido varios seres despiertos, ¿sí? A un cierto grado, que encarnan en la Tierra para tener una misión, ¿sí? De enseñar y de transmitir enseñanzas. Jesús es uno de estos grandes maestros que tuvieron esta gran misión. La cuestión es, ¿dónde están esos años? El Evangelio, no vamos a hablar del Evangelio porque lo han interpretado miles de personas, millones, casi casi, cada quien yo creo que lo interpreta en su propia mente, y no digo casi casi, es que así es. Todo lo que nosotros llega a nuestra conciencia pasa por nuestro propio filtro personal y no hay dos personas que entiendan exactamente lo mismo de algo. Ya no vamos a hablar ni de evangelios, de cualquier cosa. Entonces, Claro. las interpretaciones de los evangelios son completamente personales. No hay manera de que haya dos personas que puedan entenderlas de forma idéntica. No hay forma, porque así funciona la conciencia. Somos individuales y eso es lo que nos hace también al mismo tiempo maravillosos. Pero Claro. vamos a retomar la cuestión de Jesús en cuanto a esos años perdidos, porque los Antes de evangelios, empezar, bueno, Momen, antes de empezar, sí, porque a mí ya me rechina el tema, ¿no? Ya que vamos a hablar un poco, ¿no? Nos vamos a basar en el libro de Andreas. Bueno, estaba investigando un poco, ¿no? Sobre lo que ha escrito este autor, que, ujú, bueno, me lleva una decepción cuando he sabido que el hombre ya no está vivo, ¿no? Y eso es lo que quería yo hablar. Murió de momento porque contrajo el VIH y así, como en ujú, unas circunstancias muy extrañas. Cuando ha sido una persona bastante influyente, ¿no? Que ha hablado de esto que vamos a comentar ahora, ha hablado del proyecto Mecha Ultra, de la granja ujú, humana, de las razas extraterrestres, de miles y miles de cosas, ¿no? Y asuntos que bueno, bueno, que se sigue hablando hoy en día y que son de interés para muchos, ¿no? Ya me rechina a sí, mí el hecho de que el hombre este hablara de todos esos temas y de momento ahí ya ha fallecido así de unas causas y de momento ha contraído el virus y demás. sí. Entonces,
A mí ya eso me da que pensar, eso para empezar, porque escuché una entrevista de Andrea Alfave que, bueno, él estaba con el tema de Jesús bastante volcado, ¿no? Y de hecho, él, aunque la gente lo tachara, ¿no? De que desmontara cierta, la religión, ¿no? Él tenía una visión bastante multidimensional, ¿no? En el Ujú. sentido de que él quería todo el rato montar congresos, ¿no? Que fueran congresos sobre la vida de Jesucristo y Jesucristo en sí, ¿no? Montar congresos para que fuera no solo gente interesada en el misterio, sino médicos, teólogos. O sea, él estaba muy dedicado a este tema, ¿no? Porque realmente quería que se supiera la verdad y no le gustaba que la gente eh, creyese en algo, en una única cosa de manera aférrima, ¿no? Sino que lo que estamos diciendo, que aunque tú tengas tus creencias, que te planteas también otro tipo de cosas, ¿no? De las manipulaciones, ¿no? Y de que pensaras un poco por ti mismo. Entonces a mí ya me rechina el hecho de que de momento hoy está vivo, pero al poco se murió, ¿no? Eso ya a mí me da que pensar. ¿No? En el sentido de que no, de que volvemos a la misma, de que no se quiere saber o no se quiere que se sepa cierto tipo de cosas, ¿no? Que pondrían patas arriba no a miles de personas, sino al mundo entero, ¿no? Claro. Entonces, ¿qué piensas de eso? Tú conoces Yo, al actor, me dijiste, ¿no? Porque yo es que no lo conocía. Y la verdad es que era bastante conocido, ¿no? Yo lo he conocido ahora gracias a ti, ¿no? A recomendarme esto, ¿no? Y la verdad es que no voy a quedarme aquí, ¿no? En el tema de la investigación y pienso leerme más libros suyos. ¿Qué piensas de eso? mira, yo pienso que definitivamente las preguntas, el por qué y el para qué, tiene mucho que ver, ¿no? Mira, vamos a pensar que sí, definitivamente no hubo quien pudiera registrar la vida de Jesús a partir de los 12 años, ¿no? Lo curioso es que, ¿por qué si hay registros de cuando es Jesús niño, que todavía va al Sanedrín y todavía compite con los sacerdotes que están ahí y demás, ¿no? Y bueno, todavía hay registro de eso. ¿Y por qué de repente, misteriosamente, simplemente ya no hay nada? Siendo un avatar, siendo un ser despierto, un iluminado, que tiene una alta importancia en el planeta Tierra, ¿por qué de repente ya no hay nada? Puede ser, dando Dicen que el son dos beneficio. personas, que Jesucristo niño era una persona y Ujú. Jesucristo de mayor era otra persona, que eran dos personajes completamente diferentes. Pero claro, hasta que Sí. no me lea el libro no sabré indagar en esto precisamente, ¿no? Pero lo poco que he podido leer, pues, se puede referir a esto, ¿no? Que realmente luego cada uno, ¿no? Pero que es como que Jesucristo niño iba por un lado y luego el Ujú. personaje de Jesús era otro, ¿no? Una cosa un poco verosímil. Sí, sí, y bueno, pues vamos a darle el beneficio de la duda de que este niño o este ser llamado Jesús no hubo manera de registrar qué pasó con él después. Vamos a imaginar que fue así. Y después llega y ya se sabe, se hace todo lo que todos sabemos, ¿no? Los evangelios y demás. Pero, pero todo deja una huella en este mundo, queramos o no. Y más si la queremos buscar y si nos dedicamos a buscarla. Y hubo gente que se dedicó a ello, que se dedicaron a buscar esas huellas, esos tiempos perdidos en la vida de Jesús, y ahí salen muchas personas, no solamente Faber Kaiser, o sea, hay muchas otras personas que también por ahí han aventado una serie de historias y de ideas muy interesantes y que me hacen todo el sentido a mí. Yo pienso que, por ejemplo, eh, el hecho de que tú seas una semilla estelar, como le llaman ahora a las personas que encarnan en esta tierra con un cierto grado de evolución mayor y todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Independientemente de que tú nazcas con esa cualidad, ¿sí? De todas maneras tienes que pasar por el proceso de aprendizaje.
hasta un cierto punto. Y más cuando se trata de un ser que, que tiene ese grado de divinidad o de evolución como el que tenía Jesús, o como el que comentan que tenía, pues con mayor razón, ¿no? Tiene que pasar también por un cierto aprendizaje mucho más profundo. No importa cuál sea la sabiduría con la que ya haya nacido. Y entonces es ahí donde se va desplegando muchas de las teorías y opciones, ¿no? Que se han hablado de Jesús, que sí viajó, ¿sí? A diferentes partes del mismo Medio Oriente, donde también había escuelas iniciáticas, ¿sí? Que sí viajó a Egipto, ¿sí? A África, que sí estuvo también en la India, que sí estuvo también en algunos lugares aprendiendo de otras filosofías, de otros maestros. Ujú. De eso sí que hay Y registro, o sea, hay registros de algunas de sus trayectorias, y eso es así. exactamente, hay claves, hay cosas ahí bien especiales, bien raras. Hay cosas muy locas, incluso hay quienes hablan de México. Es una locura. Yo sé que es una locura, pero hay quienes hablan incluso de México. ¿Cómo puede ser México? O sea, no, ¿de dónde sale eso? No sé de dónde lo sacan, pero incluso hablan de eso. Hay que recordar que Quetzalcóatl en México, la serpiente emplumada, algunos lo catalogaban como un hombre barbado, ¿no? Como un hombre que tenía las características, pues, de un Jesús de Nazaret, por ejemplo, ¿no? Eh, Hay cosas muy extrañas en toda la historia que se han hablado sobre Jesús, pero lo interesante es que por ahí sí hay algunas pistas bastante claras, y aquí es donde entra el libro de Faber-Kaiser. Creo que él encuentra cosas inéditas completamente, ¿verdad? Sí, claro, es que realmente lo poco que he podido leer, lo que es el aperitivo, ¿no? Del libro y una entrevista que escuché de él, es que hay más documentación realmente sobre esto, ¿no? Sobre la trayectoria de Jesús y sobre su vida y muerte en Cachemira, que alguna de las otras cosas, ¿no? Que se cuentan en los evangelios, ojo sin desprestigiar Ujú, a los evangelios, ¿no? Más que nada porque hay cosas que entre sí eh, no han estado o sea, no sé cómo explicarlo, o sea, cierto, cuando me lea el libro lo sabré más claro, ¿no? Pero es como que ciertos aspectos no, o expresiones, ¿no? De los propios personajes de la Biblia no han quedado claras, ¿no? Entonces, pues, es como que está más documentado, ¿no? Que todo lo que pasó, el tema de la de haber sido crucificado, ¿no? Y todo lo que pasó sí, después que lo de antes. Porque fíjate, eh, se habla en el libro de Faber que sí. Poncio Pilatos Ujú, realmente, bueno, ahí está la duda, no se sabe si realmente iba en contra de Jesús, pero se dice que no. Se dice que incluso lo ayudó a que luego ujú, pudiera escapar de allí, ¿no? ¿Por qué? Porque resulta que a Jesucristo lo crucificaron un viernes, ujú, ¿eh? Bueno, pues primero se cuenta que Poncio como que no quería crucificar a Jesucristo, que fueron el propio gobierno de Roma, ¿no? Central, los que estuvieron ahí presionándole, ¿no? Para que llevara a cabo esto, ¿no? Y él por todo lo que se cuenta, se dice que lo crucificó un viernes ujú, porque sabía que el fin de semana los iban a bajar de la ujú, cruz. De sí, esa manera se aseguraba que Jesucristo no tuvieran que... A ver, yo voy a hablar yo no soy una del entendida ni soy... libro. Sí, sí, yo no soy una entendida en religión ni en teología ni nada de esto, pero lo que se habla es, y esto está documentado, ¿no? Que bueno, cuando me lea el libro os diré exactamente qué cosas son, podemos seguir hablando de esto en otros programas. Se dice que, bueno, para que una persona termine de fallecer en una cruz, pues se le tienen que partir las piernas, algo así, ¿no? Sí, Para que termine de morir.
Vale, pues a él Poncio Pilato dijo, vale, pues lo vamos a crucificar un viernes porque nos aseguramos de que el fin de semana para abajo, ¿vale? Se aseguró de que Jesucristo no muriera. De hecho, luego cuando lo bajaron de la cruz, por eso Faber quería que a los congresos, ¿no?, que él convocara fueran médicos, ¿no?, para hablar sobre las heridas de Jesucristo, ¿no?, y de cómo evolucionaron, porque también habla de un bálsamo, ¿no?, que sale en las Sagradas Escrituras antiguas, ¿no?, que luego es el que le aplicaron a Jesús en las heridas, ¿no? Bueno, el caso Ujú. es que cuando bajaron a Jesús de la cruz, yo no sé si tú un momento, de esto que estoy hablando, ¿sabías algo o no? ¿O sí? Sí. Sí, 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 Ah, sí, sí. vale. Nada, luego hay documentos que corroboran que a Jesús se lo dieron a José, no me De acuerdo. Arimatea, Exactamente, Arimatea. gracias. Sí, o sea que el cuerpo, lo que es el cuerpo a Jesús se lo entregaron a un amigo suyo. Ujú. Y bueno, que hay indicios y Que él documentos que era lo vieron marcharse por la montaña y que no se José fue de solo, Arimatea, no se fue solo. que José de Arimatea forma parte de este equipo llamado Misión Jesús, por decirlo de alguna forma. Sí, José de no se fue Arimatea, solo. José, el padre de Jesús o el esposo de María, eh, por llamarlo así, padre de Jesús o esposo de María, él formaba parte de una secta, entre comillas, de un grupo llamado Esenios, y que de alguna forma él había estudiado un poco con los esenios, pero no había terminado su educación completa. Y José de Arimatea es una persona que a su vez conoce a José, el padre de Jesús, o el esposo de María, y que desde niño lo acogen porque ven lo poderoso que ya era desde niño, lo consciente que ya estaba desde niño, y dicen, ¿sabes qué? Y seguramente a lo mejor, eso no lo dicen en ningún lado, pero yo puedo creer que a lo mejor por ahí, incluso los mismos esenios sabían que iban a tener un alumno de esa calidad, en profecías o en evidencias que ellos a lo mejor tuvieron, y Jesús estudia con estos esenios. De hecho, hay rollos del Mar Muerto que hablan de un poco de estas historias de Jesús estudiando con los esenios. Y Sí, por sí. eso ahí está la liga entre José de Arimatea, Jesús y José. Ujú. Claro. Y el caso es que se No, fue, dijeron es en los escritos pone que se fue con María, pero dudan de que fuera su madre. Jesús de Arimatea, Posiblemente, aquí entramos en el tema de María Magdalena, ¿no? sí, Jesús, Claro. José de Arimatea era un hombre rico, porque además la tumba era de él. Sí, y le hicieron tres cuerpos más grandes, ¿no? Como para que estuviera, porque para que estuviera 3 días, ¿no? Es como que hicieron, ay, me da la No sensación, cualquiera, parece como si no fuera cualquiera. un teatro, ¿no? Que estuviera cada uno, Además, que supiera el papel que tiene que hacer ahí, ¿no? exactamente, Y no sé. además otra cosa, en los tiempos de Jesús, tener un burro era de ricos, tener un caballo, un burro, era de gente de dinero. Entonces ahí tenemos que hay un apoyo por parte de cierto grupo de gentes, de personas, hacia la persona de Jesús, muy independientemente de todo lo demás. Y José de Arimatea es una pieza muy importante de ese juego a nivel, ¿cómo se llama? Israel, a nivel Judea. Ujú. Sí, sí, ya hemos visto también que Ahora, Poncio Pilato, ¿qué ¿no? es lo Se queda como ahí un poco más al margen, pero como que quiere ayudar a que hay Jesús, ¿no? poder? O sea, que Hay, es que a mí me parece este tema impresionante y lo que he conocido, que no lo conocía, por eso voy a leerme el libro, me parece increíble esto. es que Jesús también era una figura un tanto política hasta cierto punto, ¿sí? Era un ser que abarcaba la conciencia en diferentes puntos, tanto de lo espiritual como de lo social, de lo político y cultural. O sea, es una figura multidimensional, Jesús. Entonces nos hace falta ser multidimensionales, obtener esa óptica
para poder ver realmente qué es Jesús. Al día de hoy, 2500 años después, la mayor parte de la humanidad, con todo respeto, se quedó únicamente en la idolatría, en el fanatismo y en la obsesión de una figura creada a través de la historia y ensalzada por los que quisieron ensalzarla con ciertos fines. Claro, es que queda aquí, Momen, como que hicieron el teatro, ¿no? O sea, el gobierno central de Roma pensaría que, igual que todo el pueblo, ¿no? Que Jesús murió en la cruz, pero es que realmente escapó, ¿no? Sería como, hicieron un plan de escape, Sí, tipo, ¿no? Tipo una tipo película. Misión Imposible, Misión pero Imposible, exactamente. Ahí todo súper oculto. Nada, ahora vete y empieza una nueva vida en donde tengas que empezar. Seguramente habrían contactos porque se habla de sectas, ¿no? Que se encuentra por el camino, ¿no? De sectas, me refiero, se referirá pues a grupos religiosos, ¿no? Que lo ayudaron, lo acogieron para que él pudiera hacer una nueva vida en Cachemira en este caso, ¿no? sí, Entonces me parece impresionante, ¿no? Como un plan de huida. Es que así esto es. desmontaría completamente todo, ¿no? Porque no quita, ¿no? La religión, ¿no? O las creencias, o las personas creyentes hacia esto, pero se puede complementar, ¿no? Se puede complementar. Claro, Fíjese. mira, hay que también decirle a las personas que están escuchando, al auditorio, que estos son teorías, ¿sí? Que tienen un cierto sustento y que tienen una cierta historia, ¿sí? Pero en realidad, hay otras cuestiones también que nos hablan del proceso este de la famosa resurrección, ¿sí? De todavía esta sábana santa de Turín sigue estando ahora sí que en tela de juicio y Sí, siguen sí. investigándola, ¿eh? Siguen Siguen, siguen. viendo a ver ahí, ya muchos ya dijeron, la mitad de los científicos dicen, no, esto no es verdad, es una mentira, esto fue hecho en otro siglo, no corresponde, el carbono y mil cosas más. Y otros dicen, oye, aquí hay algo más, aquí hay algo raro, aquí hay algo distinto. Ahora, hay una película por ahí que es una película que la iglesia la tiene así como tache, prohibida, que se llama, el otro día te comenté de ella, no me acuerdo, Sí. sale William Defoe, creo que se llama La última tentación de Jesucristo, creo que así se llama. Es una película de los 80, del 1988 exactamente. Es una película que de alguna manera yo creo que se vuela un poco la historia de Faber-Kaiser y la cuenta a su manera. Claro. Es una Sí, sí. película muy loca. Ojalá la puedan por ahí buscar, véanla con una mente abierta, y quédense ustedes con su historia. No estamos aquí nosotros ni para cambiarle su visión, ni para crear una nueva doctrina, ni una nueva fe, nada de eso. O sea, eso da flojera, la verdad. Ya estamos en el siglo XXI y ya da flojera, empezar con nuevos dogmas y nuevas doctrinas. O sea, eso ya, yo creo que una cosa interesantísima de Jesús es que hay muchos paralelismos entre el budismo, el sufismo y otras muchas prácticas de espiritualidad antiguas de la tierra con la palabra y obra de Jesús. Y creo que eso es muy importante, ¿no? Creo que quedarnos más allá de la forma, que si resucitó o no, que si hizo milagros o no, que si murió o no, que si lo enterraron o no lo enterraron, si lo ayudaron un grupo de gentes maravillosas o lo apoyaron una serie de gentes políticas que tenían un fin político. Eso es lo de menos, esa es la forma, no el fondo. Y creo que el fondo, eso es lo más importante. Pero a final de cuentas, todo esto y Faber-Kaiser es interesante por lo que este hombre encuentra, por lo que este hombre descubre, por lo que haya, yendo a buscar, y dice el dicho, buscas y encuentras, Sí, le claro, claro. rascas y sale, y Claro. Y yo quiero encontró decir algo, que Jesucristo, semilla estelar, pero también era persona. claro, Dices, y pues somos tuvo que tener la evolución de persona. la, la condición del planeta Tierra, de la tercera dimensión,
que la tercera dimensión es todo este universo que nosotros podemos ver, y el que no podemos ver también es tercera dimensión. Entonces, en esta dimensión, la manera para actuar es a través de un cuerpo físico y es a través de las leyes de esta dimensión. ¿No? Yo te iba a decir, un Ahora, momento, porque claro, también lo que dices tú de las leyes de la tercera dimensión, también se sí, dice que un ser, o sea, tú tienes para poder encarnar en el cuerpo, tú tienes que vibrar también de una manera acorde para poder introducirte en el cuerpo físico. claro, Porque se dice que un ser, por ejemplo, imagínate de quinta o de sexta dimensión, no sé si existe la sexta dimensión o la séptima, sí. no podría encarnarse directamente, o sea, terminaría chicharrando el cuerpo o explotando, ¿no? Porque el cuerpo físico no aguanta Ah, en la claro, dimensión ese ser con esa vibración. y eso que acabas de decir es muy importante. ¿Por qué? Porque de ahí es donde viene esta cuestión que es el olvido. Porque cuando naces es como si fueras un cassette, bueno, cassettes que ya no existen, un disco o un disco duro virgen, vamos a llamarle así, o un chip virgen, eso es un bebé. Y se empieza a llenar nuevamente de información. A Ah, pesar bueno, de que el alma, Según Platón, la información ya está, ¿no? Solo hay que recordarla. sí, 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 pero a lo que yo voy es a esto. La información de la que yo me refiero es a nivel cerebral, es a nivel mental, no es a nivel del alma. A nivel del alma ya hay el recuerdo o sea, el alma lo recuerda todo, porque ha estado en todos lados con una conciencia del 100%. Pero cuando tú desciendes tu vibración, tu conciencia también se ve afectada. Lo que tú acabas de decir, baja la vibración del ser que va a encarnar y como está en este juego llamado tercera dimensión, tiene que sujetarse a sus reglas. Obviamente, puede uno doblar las reglas, puede uno hasta cierto punto hacer ciertas cosas dependiendo nuestro nivel de conciencia y demás, pero siempre va a final de cuentas a haber un cierto límite, porque si no, entonces ya estaríamos hablando de otra dimensión. Claro. Y un momento, voy a hacer una pregunta. Sí. ¿Crees que las grandes potencias de la época utilizaron mm, a modo de herramienta a Jesús para luego montar a lo mejor este tinglao Mm, de lo que es la religión? Me voy a meter un poco, pero es que es lo que hay. sí, probabilidades y posibilidades. Mira, yo sé que mucha gente es alérgica a esta película o esta serie, un documental que se llama, eh, ah, la nombraste incluso tú también, eh, tiene un nombre en inglés, Zeitgeist, Ah, Gay sí, Zei- en el anterior Zeitgeist, programa, sí. Zeitgeist, que ya tiene sus años, ya tiene como más de 10 años que salió por ahí ese documental. Y si nosotros vemos los paralelismos de múltiples avatares o múltiples seres que han pisado la Tierra o que hay registros, son muy parecidos a la historia de Jesús y que al final de cuentas ellos lo llevan a una cuestión que es el Dios solar y toda esta cuestión, ¿no? Ahora, la verdad es que, pues, como lo dije casi al principio, ¿no? Jesús no es el único avatar, el único ser de gran conciencia que ha venido a encarnar a la Tierra con misiones, pues, realmente transformadoras o de creación de conciencia o de compartir, pues, de tratar de cambiar la cultura, ¿no? De este planeta, ¿no? Eh, no ha sido el único, ni será el último. Incluso siguen naciendo y siguen habiendo seres. Pero, Da obviamente, cuenta Jesús, que a todo el que intenta sembrar un poco de conciencia, ¿no? Nuevas ideas, nuevos dogmas para creer, sí. lo quiere quitar de medio, ¿no? Así es. Y Por eso digo que lo mismo, claro, dirían, yo pienso, ¿no? Si la historia, claro, porque tú viendo la historia desde este punto de vista, entonces todo termina de cuadrar, ¿no? Porque dice, bueno, Jesucristo sería, pues, un libertario, ¿no? De la época, pues una persona con mucha conciencia, ¿no? Que intentó
transmitir ¿no? Todo lo que sabía, ¿no? Por eso vino. Por Sí, eso relacionándolo con la estrella, ¿no? De Belén y demás, ¿no? Porque, bueno, yo ya hice un programa que lo mismo, la estrella de Belén eran seres, ¿no? Atendiendo a ese nacimiento de Jesús. Y a lo mejor no interesaba en esa época que Jesús fuese de esa manera, ¿no? Y dirían, hasta aquí hemos llegado, Poncio Pilato, encárgate de quitarte de en medio a esta persona porque no interesa, ¿no? ujú. Y bueno, grupo bueno de personas pues ayudaron a que Jesús pudiera huir y que pudiera rehacer su vida en otro sitio, ¿no? Más tranquilamente. ¿Qué Yo pasa? creo Que de que ahí, pues bueno, se utilizó pues eso a lo mejor un poco para implantar las nuevas ideas, ¿no? Y todo lo que hay. Que bueno, todo esto va también un poco en relación a seres, ¿no? A lo mejor seres negativos que no interesa, que esos seres negativos no quieren, ¿no? Que esa conciencia se plasme aquí en el planeta Tierra, ¿no? Entonces intentan quitarse de en medio a todo lo que puede, que vaya en contra así es. de sus ideas. Es que ahí está la cuestión. Así es, y bueno, güey, realmente son cuestiones que tenemos que, pues que ir viendo, de ir pues tratando de entenderlas sin apasionarnos, sin obsesionarnos, de una manera muy objetiva, ¿no? Y creo que siempre vamos a llegar básicamente al mismo lugar. Este, pero bueno, realmente, mm, la verdad es que este tema de lo de Jesús, a mí siempre me ha apasionado. La verdad, yo lo pensé también cuando alguna vez vi las historias de JJ Benítez, ¿no? Con este Jesús, de estos viajeros del tiempo, ¿no? Y que van a ver a Jesús. Siempre Estados Unidos de por medio, ¿no? Y, Casualidad. y, y, y algo que pues de alguna forma yo también desde niño, ¿no? La figura de Jesús también ha sido icónica e importante. Y te preguntan, oye, si tú viajaras al tiempo, ¿a dónde irías? No, pues a ver a Jesús, ¿no? Para verlo y ver quién era y sentir su energía y quizás preguntarle una o dos cosas, ¿no? Para que ya no hubieran más dimes y diretes, ¿no? Y de primera persona yo pueda saber de qué se trata. Pero, pero creo que todos somos Jesús y creo que todos somos Buda. Pero también, esto puedo decir es muy fuerte, todos somos Hitler y también todos somos eh, Franco quizás, ¿no? Como les tocó ahí en España. Y todos somos todo, todos somos, todos los seres que han encarnado en la Tierra hemos sido nosotros. Y creo que eso es lo importante de estas historias. Y cuando lo podemos ver de esa manera, cuando llegamos a esa conciencia, de que la conciencia tiene muchas maneras de expresarse y de manifestarse y de experimentarse, entonces es cuando podemos ver las cosas de una manera un poco más clara y también sin esa sorpresa, como cuando te dicen que los Reyes Magos no existen, ¿no? O cuando te dicen que Santa Claus no existe. Y simplemente, pues lo que tenemos que entender es que muchas de las cosas que nos han dicho no son exactamente como nos las dijeron, que hay algunas cosas que están de más, otras están de menos, pero volvemos a regresar a lo que dijimos al principio del podcast. Ya no nos perdamos en la forma, sino en el fondo de las cosas, ¿no? Y creo que ahí es donde nos tenemos que encontrar, y ahí es donde encuentro al Buda, ahí es donde encuentro a Jesús, ahí es donde encuentro a todos los grandes seres que han pisado la tierra. Encuentro a una Madre Teresa de Calcuta, encuentro a un Gandhi, ¿sí? Con sus defectos, porque los tenían. Ninguno de ellos era perfecto. La Madre Teresa de Calcuta tenía sus defectos. Hay gente que la ataca. Sí, Y, ¿no? y, Dice que y, era un reptil. y en A Gandhi, veces dice que era un reptil, ¿no? y a Gandhi no lo querían en la India, mucho que digamos. Y hay así muchas personas, pero lo que tenemos que entender es que somos humanos, por lo tanto, somos hasta cierto punto falibles y tenemos
también la situación de la ambivalencia que hay precisamente en esta dimensión. Esta dimensión es ambivalente y es ahí donde está la magia de crear el equilibrio y de mantener al ego como un aliado y como un soporte, pero más no como el que vaya dirigiendo las cosas. El problema es que aquí en la Tierra, como nosotros bien lo sabemos, eso no, no se ha podido llegar a ese equilibrio a nivel general. ¿Por qué? Porque los que manejan este mundo no tienen ese equilibrio, entonces no lo buscan, ni siquiera lo conocen. Entonces, pues ese es el gran problema que tenemos. Y no solamente se ha visto en el antiguo, en la antigüedad, sino lo seguimos viendo hasta hoy, que es 2022. Seguimos Año en un del tigre. Hemos entrado en el año del tigre. Cuidado, ¿eh? Ojo, año cuidado. tigre. Así es. Y bueno, pues yo soy de ese año, fíjate, yo soy tigre de madera. Qué casualidad. Este, Y la ujú. época Aries se ha acabado. Se acabó en diciembre. No quiero decir nada más. Sí, pasan ¿Verdad? cosas. Y también soy acuario, entonces, pues imagínate, soy un tigre loco, ¿no? Un Pero, tigre pero loco bueno, pero centrado. Estar centrado. pues lo que pasa es que mira, yo creo que la vida te da las herramientas para tu crecimiento. ¿Y qué quiere decir esto? Quiere decir qué, qué triunfo hay en que que tú ya nazcas con todas las cualidades perfectas para iluminarte. Yo creo que más bien es al revés. Tienes que nacer en el lodo, ¿sí? Como decían este gran escritor, ¿no? Hay aves que pasan por el pantano sin mancharse su plumaje. De eso se trata. Se trata de que uno viene y encarna como estrella, como semilla estelar o como queramos llamarle, y uno tiene que aprender lo que es ser humano, porque si no, entonces no vale la pena venir a experimentar, ya que vienes a una situación tan densa como es la vida de la tercera dimensión, pues lo ideal es que realmente la experimentes en todos sus sabores, para que realmente puedas llevarle la semilla a la energía, a la conciencia, y decir, oye, aquí está lo que aprendí, aquí está lo que aprendimos, porque yo aprendo y tú aprendes. Y aquí está lo que estamos aprendiendo. ¿Y qué crees? Estamos aprendiendo que todas las dimensiones, hasta las más oscuras, son maravillosas. ¿Por qué? Porque simplemente son parte de la creación y son parte de la existencia. Entonces, yo creo que Jesús nos vino a mostrar precisamente la belleza dentro del pantano. Nos vino a mostrar que hay cosas que son de Dios y cosas que son del César. Y nos vino a mostrar tantas y tantas cosas que de alguna manera también el Buda las mostró, pero mucha gente no le entiende al Buda, pero le entiende perfecto a Jesús. Mucha gente no le entiende a Jesús, pero le entiende a otro maestro. Yo creo que las facetas y las caras de estos maestros es para que la gente pueda desde su nivel de conciencia y desde su entendimiento ir entendiendo las cosas. Ahora, también la cuestión es que muchos de estos maestros fueron convertidos en dioses encarnados, fueron convertidos, que lo eran, que lo eran, pero ojo, que lo somos, porque todos somos estrellas encarnadas, todos somos dioses encarnados. El problema es que cuando uno dice esto, la mayoría se ofende, porque piensan que un dios es un ser que está en el cielo, que juzga a todos, que los achicharra si se portan mal, pero los ama. Eso es un chiste, eso que acabo de platicar ahorita es un pequeño chiste, que no es mío, es de un señor que se llama George Carlin, y que él habla mucho de eso, ¿no? De la religión vista desde esa cuestión dura, desde esa cuestión dogmática, desde esa cuestión fría y calculadora, que está muy lejos del corazón en llama que propuso Jesús hace 2022 años. Y yo, Moment, para acabar un poco con el tema de Jesús y bueno, haciendo referencia al libro, ¿qué recuerdas? Bueno, porque me comentaste esta semana que tu padre te contaba cosas, ¿no? Sobre el libro de Jesús vivió y murió en Cachemira.
¿Qué Sí. recuerdas como más relevante que él te contaba sobre esto? Bueno, para empezar, mi padre es una persona que por su cuestión de trabajo solamente los fines de semana estaba con la familia y el resto de la semana vivía incluso en otro estado de la República Mexicana. Trabajaba en Jalapa, Veracruz y nosotros en la Ciudad de México. Y cuando él estaba allá, él era un hombre pues que de alguna forma empezó a leer la Biblia por alguna X razón. También le interesó un poco el yoga y todo eso, pero muy poco, casi nada. Más la Biblia. Y la leyó no una, no dos, no tres, la leyó como, no sé si 12, 14 veces, 15, pero la leyó a conciencia, con detenimiento y desde su perspectiva y trató de explicarse la Biblia él mismo, sin ir a un grupo, sin ir a una iglesia, sin ir a ningún lado, ¿no? Y entonces pues él empezó como a tratar de entenderla y empezó pues a meterse más en la cuestión de Jesús y todo esto, sin llegar a ser una persona que te pusiera, te impusiera la religión o si que te llevara a la iglesia. No, 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 él no estaba en eso. Él le interesaba la historia y de repente y en algún punto de los años 80 llegó a sus manos un libro que se llama Jesús vivió y murió en Cachemira. Y lo que yo recuerdo es que alguna vez yo encontré el libro, como muchos otros libros que de repente encontraba ahí en la casa, y yo le dije, oye, le digo, ¿cómo? O sea, este libro, ¿qué onda, no? Y entonces él ya de repente me empezó a platicar y me comentó, no muy básicamente, ¿no? Así como se le habla a un niño de esa edad. Y me dijo que era un libro bastante interesante porque hablaba de una historia, ¿sí? Que podría llegar a ser la verdadera de la vida de Jesús. Y que incluso Jesús pudo haber sido como pues una persona normal, ¿no? O sea, tener hijos, casarse, envejecer y eventualmente morir y ser enterrado en una tumba que en teoría encontra Faber Kaiser y otras gentes ahí en Cachemira. Pero Entonces, no se puede abrir. Aunque bueno, Faber-Kaiser dice que tampoco sería muy relevante porque como ha pasado tanto tiempo, tampoco se podría saber si el cuerpo que se encuentra en la tumba ha ujú. sido crucificado. También es un poco una cuestión de fe, ¿no? Dice él, ¿no? De basarse más que en eso, en los documentos. Entonces, bueno, sí, pero yo, ahí está, la tumba. yo creo que es algo bien importante, ¿no? Si a un budista le preguntas qué es Dios o dónde está, te va a decir, mira, el Buda, ahí está. ¿Cuánta gente es budista en el mundo? Son miles de millones. ¿Cuánta gente son hinduistas en el mundo que tienen ellos no un dios, sino tienen el Trimurti y tienen múltiples dioses, ¿no? Esos también son como 1.000 millones, ¿no? ¿Cuántas gentes tienes que son católicas o que son cristianas? Esos también son como tantos miles de millones. La Tierra no es completamente católica ni cristiana. La Tierra no es completamente budista. La Tierra no es completamente hinduista, jainista o cualquier otro tipo de religión. La Tierra es un crisol de enseñanzas y de religiones y de filosofía. Yo lo que creo es que tenemos que ser como Krishnamurti, como este Rama Krishna, más bien, dije Krishnamurti, que es un maestro de la India, pero Mm. más bien como Rama Krishna. Rama Krishna era un ser de la India, que de alguna manera él había nacido en un cierto estado de santidad. Él ya tenía una cierta evolución muy importante, pero más sin embargo, él sentía que tenía que encontrar a Dios. Y entonces va a los templos de la India, específicamente al templo de la diosa Kali en la India, y entonces ahí encuentra a la diosa, encuentra al dios que él estaba buscando, y dice, oigan, ¿y qué tal si me estoy engañando? ¿Y qué tal si este no es Dios? O sea, esta diosa que me venden o que me ponen no es Dios. Voy a ir con los de aquí enfrente que son católicos, que son que adoran a Cristo o que veneran a Cristo, y a lo mejor él sí es Dios. A ver, voy a ir a ver. Fue y, y se metió a la religión católica y cristiana y también encontró a Dios en Jesús. Lo encontró también y dijo, oigan, pues es que aquí también está y es lo mismo que vi ahorita acá con Cali, ¿no? Y después dice, oye, qué tal si
no es ninguno de ellos. Voy a irme a la otra religión que hay por aquí. Entonces fue a otra religión de ahí mismo que tenía en la India y entró en otra religión y también encontró a Dios. Y después se dio cuenta que Dios estaba en todos esos templos. Y más importante, se dio cuenta que Dios estaba dentro de él. Este era un ser que entraba en unos éxtasis, en una cuestión estática que le llaman en la India, en la cual la persona está en el cuerpo, entra como en un trance y su conciencia se absorbe y entra a una situación de otra dimensión divina, energética. Pero aquí lo interesante no es esto, Se lo llama estado interesante es arcoíris, ¿puede ser? ¿Estado arcoíris? sí, sí, cuerpo arcoíris le llaman los budistas, Ujú. pero bueno, es una manera de decirlo, también le podemos llamar nirvana, satori, le podemos llamar samadhi, le podemos llamar iluminación, le podemos llamar estado crístico, estado místico, le podemos llamar, hay mil formas de llamarlo. Solo creo que no Eh, vuelven, ¿verdad? no, no, Vuelven. te voy a decir, no, sí, mira, te voy a decir qué es lo maravilloso de esto. Lo maravilloso de esto es que si tú lo tocabas, tú entrabas en el estado en el que él estaba. O sea, tú decías, ay, este tipo que está haciendo ahí parado como estatua, ay, qué payasada, ¿no? ¿Qué es esto? Pero lo tocabas y tú entrabas en el estado, te ibas a la dimensión donde él estaba. Y entonces, pero el cuate se podía estar a veces hasta días sin comer, sin ir al baño, sin moverse, en la misma postura. ¿Sí me explico? O totalmente absorto. Es como dejar el cuerpo, ¿sí? Funcionando en su forma más básica y de repente se iba. Eso lo pudo haber a lo mejor hecho Jesús, si es que lo aprendió él, a lo mejor para poder soportar la crucifixión, pues se salió del cuerpo, se sale, se absorbe, se va una energía que incluso lo nutre y después, cuando dice, no, este ya está muerto, bájenlo, regresa el alma y simplemente el tipo se va. Eso podría explicar muchas cosas, Sí. pero el problema es que no conocemos de las otras religiones ni de las otras filosofías. Yo, gracias a Dios y a mi forma de vivir y a los contratos y pactos que yo tengo en esta vida, que es venir a aprender todo y de todo, y sobre todo lo espiritual y las cuestiones de estas, desde muy chico me empecé a informar y bueno, pues vas encontrando que en todas las religiones y en todas las prácticas filosóficas, incluso desde Platón hasta donde tú me digas, izquierda, derecha, arriba, abajo, multidimensionalmente hablando, vas a encontrar la verdad y vas a encontrar cómo todo se conecta y cómo todo es parte de lo mismo. Sí, justo. Y después de esto a mí me surgen otro millón y medio más de, de De preguntas. duda. Sí, sí, que lo vamos a dejar para otros programas, porque ahora que, bueno, que has entrado con el tema, ¿no? De que lo mismo Jesús en la cruz podría haber estado en otro estado de conciencia, da también para mucho, ¿no? Entonces, la verdad es que menos mal que íbamos a hacer un aperitivo y decir poca cosa, ¿no? Que al final nos hemos extendido bastante y la verdad es que me ha gustado mucho el programa y te doy las gracias por todo lo que sabes y has compartido con nosotros y Claro. vamos, que da para más más de lo que parece, ¿no? Es un tema muy amplio y nada, no podríamos hablarlo en otros programas, ¿no? Y porque, mira, el tema de María Magdalena se ha quedado en el tintero. El Sí, tema de, bueno, se me desprenden también bastantes preguntas del tema de la cruz, ¿no? De los estados de conciencia, de la relación, ¿no? O de las enseñanzas que pudo tener en India o lo que pudo aprender de otras religiones. Entonces yo creo que podríamos dejarlo para más adelante, ¿no? Y la claro. verdad es que, no sé, a mí tenía ganas de hacer este programa y la verdad es que me ha gustado mucho. Y espero que los oyentes no se lo tomen a mal, ¿no? Lo que hemos comentado al principio y que, bueno, que lo vean desde una perspectiva, ¿no? Multidimensional de aprendizaje y de su propia evolución, ¿no? Sí, En este planeta. yo creo que este tema simplemente lo tenemos que
que entender y más que nada saber que Jesús realmente es un ser maravilloso, independientemente de la forma. El fondo, la historia y lo que ha pasado ha sido algo muy bello, porque en lo sencillo es donde se ha desarrollado Jesús, en lo sencillo, en lo cotidiano, no en la iglesia. No hablemos de eso, hablemos de lo práctico, en esa persona que dice, oye, ¿sabes qué? Voy a ayudar al tal hermano, voy a ayudar a tal persona, voy a visitar a los enfermos, voy a mandarle unas oraciones a alguien. O sea, eso es la esencia de todo esto, ¿no? Más allá de las formas, y más allá de todo esto. Y creo que con eso es con lo que nos tenemos que quedar. Sí, Y yo creo espero que que los también, oyentes lo entiendan, lo que queremos decir realmente, ¿no? El trasfondo de sí, lo que queremos transmitir nosotros. sí, no, y mira, si tu religión, mira, yo creo que cada quien habla como le va a la feria. Y lo más importante, si tu religión te funciona como te funciona, perfecto. Nada más que, ¿qué es funcionar? Funcionar es que sientas paz, que te dé tranquilidad, que realmente seas una persona equilibrada en casi o en todos los sentidos de la vida. Y entonces ahí es donde te podrás dar cuenta la frase magna de Jesús, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Y la otra frase, que es básica, y los frutos no solamente son con el de enfrente, son conmigo mismo. Ve tus frutos y date cuenta. Esa es una. Dos, y son utilizando las palabras, ¿no? De Jesús. Dos, amaos los unos a los otros. Eso es todo. Simplemente si uno hace esas dos cosas, revisa tus frutos y recuerda siempre poner el amor por delante de todas las cosas, hacia ti y hacia los demás. Por un Y momento, creo que muchísimas gracias por todo lo eso es, que, ¿no? lo que has dicho. Sí, dime. No digo que eso es, ¿no? O sea, realmente Sí, ya no sí, puedo decir realmente sí, más. es que realmente es esa es la esencia, en, ama al prójimo como te amas a ti mismo, ¿no? Realmente de qué sirve, o sea, Mira, tú vas a conocer a las personas por sus actos, no por lo que digan que hacen o lo que son, mira, yo básicamente. quiero comentar una cosa ya de último, que lo he comentado en otros lados. Fíjate, con otros grupos de amigos y personas, Jesús cuando llega con Pedro, que es el primero que agarra, ¿no? Para sus discípulos, y le dice, oye, deja todo y sígueme. Deja todo y sígueme no significa deja todo y sígueme. Significa no sígueme a mí, sigue mis enseñanzas. No me adores a mí, haz lo que yo hago, sigue las enseñanzas. No me veneres a mí, no me sigas a mí, no seas mi seguidor, no quiero seguidores. Quiero gente que haga lo que yo digo, lo que te estoy diciendo, que siga la enseñanza. La enseñanza es la misión, no el mensajero. Lo importante es el mensaje. Y nos confundimos, y siempre nos confundimos con eso, los humanos. Siempre queremos ver a todo con los ojos de, es que si no es así, no es la forma. No, vete al fondo. El fondo es el mensaje. Sigue el mensaje. Siempre. Siempre y cuando, Es lo que tiene estar en la tercera dimensión, ¿no? siempre y Yo siempre cuando, digo, sea la creencia que tengas, pero haz el bien, ¿no? Contigo mismo y con los demás, y ya está. si el mensaje es bueno y resuena en tu corazón, sigue el mensaje. No sigas al mensajero. El mensajero es importante, sí, es hermoso, sí, pero sigue el mensaje, porque realmente ahí está la sabiduría. La verdad es que sí. Bueno, Moment, muchísimas Sí, gracias. Nos a ti. escuchamos próximamente. Muchísimas gracias por estar y, bueno, por hacer el programa juntos, que la verdad es que es un tema muy interesante y muy misterioso, nunca va a dejar de serlo. Nos escuchamos pronto, Moment. Buenas noches. Claro que sí, buenas noches.